Buenas tardes, finalizando el programa de la asignatura de Relaciones Agroindustriales por la maestra María del Rosario Baray. Hablaremos un poco de la huelga, de los procesos huelguistas que se dan cuando los temas anteriores, las ideas anteriores en las exposiciones mencionadas no funcionan, hay un desbalance, ocurren situaciones problemáticas dentro o fuera de la empresa que propicien este movimiento de ideas, de acciones y de estrategias por parte del colectivo laboral. Básicamente es una interrupción de las actividades laborales dada en secuencia de un día común laboral por los trabajadores, por los participantes de la empresa, por el área productiva, por el área integral y principal de la empresa, para hacer presión a mejorar las condiciones laborales, salariales, sindicales, de servicio médico, puede ser de cualquiera de los servicios, prestaciones o activos de la empresa hacia el trabajador. Existen diferentes motivos o tipos de huelga que se pueden presentar en una empresa. Está la huelga del consumo por la adquisición de bienes y servicios, limitar la adquisición o ingesta de este tipo de servicio o bien por algún malentendido o alguna circunstancia delimitada al trabajador o a la persona. Movimiento causado por falta de ingesta de alimentos producida de manera pacífica, en el caso de huelga de hambre. La diferencia con la huelga del consumo puede ser por un bien o servicio, y en el caso de hambre es una protesta pacífica por medio de evitar afecciones, lesiones, daños en la comunidad huelguista y que esto pueda afectar la imagen de la empresa. Huelga de estudiantes son cambios y movimientos integrales por un colectivo de jóvenes estudiantes, ya sea universitarios o de educación básica, apoyando cambios, mejoras, adecuaciones o actualizaciones dentro o fuera de las instituciones escolares, en el caso de becas, programas, material, insumos, viajes, talleres, espacios físicos adecuados a la institución, etcétera. Puede ser por diferentes motivos, pero siempre orientado a la mejora educativa. Huelga política, motivada por causas político-ideológicas, filosóficas o etológicas, ajenas al interés profesional. Quiere decir por un interés colectivo, legal, político, ideológico, de un movimiento de tipo social, ya sea orientada al socialismo, globalismo, capitalismo, con un fin en específico que atraiga a masas ideológicas que partan de una estructura política bien cimentada. En el caso de la huelga solidaria, se da por una convocatoria colectiva de trabajadores, de sociedades, de comunidades, de estructuras sociales, de convenios independientes que puedan estar ejerciendo su derecho a huelga en conjunto, en apoyo y en dirección a personas susceptibles, a colectivos diferentes, a minorías o incluso activando las necesidades básicas de un grupo pequeño de personas, pero que se pueda convertir en un grupo mayor si esto se extiende. Y finalmente la huelga económica, cambios económicos, tributarios, de ingreso, impuestos y reformas económicas asignadas a un área empresarial, privada, social o civil. Otros tipos de huelga, también la legalmente existente, o sea, la que parte de los estatutos, la que sigue una secuencia, una línea de acción conjunta
conforme a las operaciones del cumplimiento del fondo, forma y mayoría y el cumplimiento legal, sobre todo. Huelga inexistente son huelgas que no cumplen con los requisitos mínimos de una estructura, de una integración de participantes y de un fondo, propósito o método. Huelga justificada, pues bien, esto es conforme a una necesidad, a un derecho o a una prestación no dada, al igual que un servicio u objeto, habiendo estado previamente establecido de manera legal. Como se mencionó en la anterior diapositiva, la huelga solidaria se reconoce por propósitos de apoyo a grupos en común, y la huelga ilícita se expresa en el artículo 445 de la Ley Federal del Trabajo, que esto es cuando incumple con las reglas y estatutos básicos del derecho a la huelga, que se está dañando la integridad física, moral y personal de las figuras participantes o de terceros que puedan afectar la negociación. Pues la huelga tiene un proceso, tiene un método a seguir que inicia con la gestación, cuando comienzan las inconformidades, los integrantes de manera colectiva a enfrentar o a proponer soluciones iniciales, pero de manera inconforme hacia los jefes y los gerentes de las empresas, los principales asesores, inspectores, etcétera, los principales niveles superiores de las instituciones laborales, y juega un papel a presentar las peticiones que plasmen en un pliego petitorio de lo que se está pidiendo o exigiendo por la aplicación de esta huelga. De esto sigue la prehuelga. Es un periodo en el que se sigue activo el movimiento, pero que se está tratando de conciliar y dar un plazo a resolver esas problemáticas del pliego petitorio, ya sea con la intervención de instituciones públicas, civiles o privadas. No puede despedir a ninguno de los trabajadores en este proceso, ya que esto puede interrumpir de manera abrupta el proceso de negociación y el derecho a la huelga. Se deben de analizar las negociaciones pertinentes para llegar a acuerdos, y los trabajadores aún no suspenden sus labores. Puede ser en ocasiones también dentro o fuera de la empresa. Después se da el proceso de la huelga en caso de que no continúe la negociación. Y del lado contrario, del lado opuesto de la situación, si se da la negociación, pues termina la huelga de acuerdo a las solicitudes y las negociaciones bilaterales. Bilaterales dos, lateral lados. Quiere decir que una negociación efectiva de los dos lados, en conjunta con buena conciliación y arbitraje eficiente, teniendo una negociación acordada, una buena acción colectiva, derecho objetivo subjetivo, y en caso de no ser atendida, pues cese del trabajo. Derechos laborales. Los derechos laborales son elementos del derecho del trabajador, así como nosotros lo vemos aquí plasmado, como las normas adscritas al sistema laboral, el cumplimiento del reglamento laboral, las relaciones del trabajador con la empresa y las relaciones de los jefes con los trabajadores. O sea, va desde lo particular a lo general. Y las características del derecho del trabajo: tiene que ser autónomo, dinámico, tiene que ser expansivo, que haya un flujo correcto de la acción laboral, una acción imperativa también, y
tiene que ser siempre conforme a la actualidad y la centralidad de la empresa o de la institución que se está analizando, con un objeto en común: regular los deberes, los derechos y las obligaciones, tanto del trabajador como de la empresa, establecer una base, una concordancia y una proyección en común, conforme a lo que se había mencionado anteriormente, del salario, las jornadas de trabajo, acciones violatorias al código del trabajador, y regulación y arbitraje de los conflictos presentes dentro y fuera de la empresa. Pues intervienen en todo esto, tienen que basarse en algunos aspectos de manera general, muy importantes, que siempre están presentes en el proceso. Tiene que haber una problemática inicial para que exista la huelga. Se tiene que proyectar una situación a corto, mediano o largo plazo. Planear una estructuración administrativa, laboral, práctica, procedimental, y establecer un diálogo de lo que se quiere y lo que se pretende. De lo contrario, se da una acción colectiva para establecer necesidades y propósitos sugeridos para ser resueltos en un tiempo establecido, o bien, de lo contrario, extender la huelga o el movimiento de impacto. ¿Sí? Esto de manera general, apreciando la continuidad de los temas, dando énfasis al contrato colectivo, que es un derecho, los reglamentos internos del proceso laboral, que eso es una obligación a cumplir, y la huelga, que es un instrumento, una alternativa cuando alguna de las dos acciones o alguna de las dos relaciones bilaterales, tanto de la empresa como el trabajador, falla, pues se puede tener esta alternativa, que en ocasiones no es necesario llegar a este punto, sino que se puede dar una negociación indirecta o una negociación más cerrada para el bien común, ejerciendo siempre los derechos laborales, la mejora en la calidad del trabajador, de los ingresos que percibe, de los salarios, de la calidad de vida y el ofrecimiento de un bien o servicio, todo enfocado a la economía y a la socialización de las obligaciones, de la imagen de la empresa y un bien colectivo. Eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias.